Muy buenas gente, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy tenemos aquí una Orthop Midrange, una Orthop Dungeons, ¿ok? Porque va enfocado todo a Dungeons, básicamente. Sí, se puede considerar una Orthop Midrange, obviamente. Creo que la prioridad del mazo es Orthop Midrange, eso es Midrange más o menos. No tiene para el control, obviamente tenemos aquí, bueno, pues muy poquitos turnos de coste 5, coste 6, por así decirlo. Tampoco tiene hacia agro, obviamente, como podemos ver en el mazo, pero sí que lo enfocaré más a Midrange, ¿ok? Midrange barra control, cruel control, por así decirlo, se podría enfocar a ello, la verdad. Y claro, pues va enfocado todo alrededor de Dungeons, ¿ok? Como temática, como mecánica. Y sí, como Dungeons llevamos cartas como esta, caída abrupta. Y es que buscamos de cualquier forma obtener Dungeon, la verdad, incluso con cartas de esta que parecen que son malas. Por ejemplo, que entren y den menos 5/5. Se carga un bicho y luego puedes entrar en dungeon. Son cosas que ayudan mucho en ese tipo de mazos, ¿ok? Sobre todo, bueno, para una dungeon que nos ayuda a acelerar el proceso, ¿ok? Acelerar la partida. ¿Para qué? Para básicamente poner tesoros y poder jugar más antes LOL o jugar más antes Profesora Onyx o darnos ventaja con ello, la verdad. Eso, más o menos un Orthop Midrange que va a sacar ventaja de las dungeons, al fin y al cabo. ¿Y qué llevamos para sacar ventaja de ello? Llevamos Repta Mazmorras. Se puede considerar como la carta para meter presión o carta para tradear, por así decirlo, pero que podemos devolver del cementerio a nuestra mano cuando completemos una dungeon, por lo que se puede considerar, si muere al principio de la partida, más o menos por eso, por el early, podemos considerarlo un 2×1, ¿ok? Tradeamos, o bueno, el oponente gasta un removal en él y luego vuelve a nuestra mano, la verdad que no está mal, y por un 2/1, está bastante bien. Tenemos también de coste 2 Antorcha del Explorador para entrar constantemente, por así decirlo, tener una fuente de entrada constante en mazmorra, que hay una entrada constante en dungeon. Obviamente un poquito de presión con Aspirante Luminarca, 4 copias, obvio. Removal por aquí, Agarre Infernal más Ausencia Fatídica, más de turno 1, set del Jefe de Sangre. Seguimos con el coste 2 y vemos inversión de los hados. Más ventaja todavía, entramos en Dungeons y devolvemos una criatura de nuestro cementerio a nuestra mano. Imagina, por ejemplo, que nos mata este bicho de aquí, de cualquier forma, o incluso tradeamos con él. Devolvemos, esa criatura a nuestra mano con esta carta, entramos en Dungeons y luego esto encima, cuando ataque de nuevo, pues entramos en Dungeons, la verdad. Todo lo que queremos es entrar en dungeon y créanme que hay muchas formas de hacerlo. De coste 3, lo que he dicho antes, caída bruta, más removal si es posible. Llevamos también, obviamente, acelerar, creo que es la carta de calidad que lleva el mazo, que puede entrar en dungeon, ¿no? Una de las cartas de calidad del mazo de dungeon. Y obviamente, bueno, llevamos 2 copias, podría llevar 3, sí que es cierto, pero por ahora llevo 2, ¿ok? Obviamente por 3 es un 5/5, que cuando entramos en mazmorra. Y si no completamos ninguna mazmorra, bueno, en general la que dice él, que es la tumba de la aniquilación, si no completamos esa mazmorra, devolvemos el acelerar a nuestra mano. Y luego, bueno, cuando completemos alguna mazmorra, esa mazmorra en general, se queda en el campo de batalla y ponemos tokens, 2 zombies por cada mazmorra que hayamos completado. Es decir, de normal, cuando se quede en el campo de batalla, será por 3 un 5/5 que pondrá un token cuando entre. Y encima tendremos, obviamente, una mazmorra completada. La verdad, vamos a sacar ventaja muy poquito a poquito de las cosas. Nadar, paladín altruista, cuando entre y cuando ataque, entramos en mazmorra, tiene vigilancia y cuando complete mazmorra, +1/+1 a todas las criaturas que controlamos. Creo que es la mejor carta con respecto a mazmorras que llamamos, incluso por encima de Acelerak, por el tema de que es muy fácil entrar con él en mazmorra y luego la habilidad es muy bruta, muy bruta. Tenemos también, obviamente, Barrowing del clan Undur, una carta que al fin y al cabo no se ve mucho en mazmorras, de hecho tampoco es que Dungeon se vea mucho, pero el caso, Barrowing es esa carta que te ayuda también a recuperar ventaja, pero solamente si completas una mazmorra, ¿ok? Así que claro, nuestra meta en este mazo, en este lugar, ¿no? En este mazo, mejor dicho, será completar una mazmorra y empezar a sacar ventaja de las cartas que digan: cuando completes una mazmorra, haz esto, haz lo otro, haz tal. Ok, por ejemplo, sí que es cierto que Caída Bruta tiene una especie de mini combo, mini sinergia, que bueno, es un aura y si no completamos ninguna mazmorra, le da -2/-2, pero claro, a lo mejor podemos entrar a una mazmorra como instant y hacer que dé -5/-5, a lo mejor eso el oponente no se lo espera, la verdad. Que eso no es un detallito que siempre está ahí. Luego de coste 5 y coste 6 llevamos cartas que no tienen que ver con mazmorra, pero que siguen siendo buenas de por sí, ¿ok? Lot, obviamente, para sacar ventaja de ella, y luego encima Profesora Onyx, ¿ok? Por si cabe, para llegar a, bueno, para unos turnos más altos y no perder el fuelle ni la ventaja en ellos. Por último, llevamos, ¿cuántas tierras llevo, tío? Que no tengo ni idea. 12, 14... 21, 24 tierras, ¿ok? 3 Madlands entre ellas y bueno, todas las dobles que he podido meter. Vamos a probar el mazo, a ver qué tal va. Te recuerdo que te puedes suscribir, importante. Y bueno, no doy mucho más por culo, vamos a ver qué tal va el mazo. A ver, gente, primera mano,
para mí desemboca en un mulligan. Esta mano creo que es bastante amarilla. Y no veo el que darme, tío. Por ahora, por lo menos por ahora no. Esta mano sí es mejor. Esta mano, de hecho, me voy a quedar la mano, es obvio. Y voy a mandar quizás para el botón esta carta de aquí. La ausencia fatídica. Porque tenemos ritmo en la mano de sobra. Sí que es cierto que si fuera un Planeswalker ya nos queda un poquito rezagados. Pero sí que es cierto que prefiero mandarlo al botón. Por lo menos por ahora. ¿Ok? Por ahora, la verdad. Sé que engloba mucho más, por ejemplo, la garra infernal, pero por ahora voy a mandarla al bottom. La verdad, me voy a quedar con la caída bruta para entrar en mazmorra y con la garra infernal, por ahora, la verdad. Y a ver qué tal. Salimos nosotros, está bien, salimos agresivos, ¿no? Como quien dice. Con un 2-1, que no está mal, el repta mazmorras, y voy a darle turno. No me hace falta mucho más, la verdad. Dar turno y punto. A ver qué me juega él. Ok, Wild Winnie, si juega agro... Si lo que agro depende, ¿no? Depende cómo salgamos nosotros con Smazo, depende un montón, tío. No quiero tradear, por lo menos por ahora no me hace falta tradear, no quiero tradear. Así que me lo voy a cargar. Aparte dañe primero, no tradeo ni nada, dañe primero, tío. Rebatir 1. Vamos a tener que tener paciencia, ¿eh? Tengo paciencia, no podemos matarlo. Muy buena carta, la verdad. No está mal. Tiene como doble vida, por así decirlo, y encima luego tiene... O sea, juega Selesnya, tío. Selesnya Tokens. Hostia, me he dejado flipado, ¿eh? Juega Selesnya Tokens. Ok, pues tenemos un problema, bastante heavy. Pero encontrar algún bicho que tenga culo. Ok, un nadar, lo que sea, pero algo que tenga culo de verdad. Porque entonces vamos a sufrir bastante, ¿eh? De lo lindo, de hecho. Voy a hacer caída abrupta aquí. Podría hacerse, bueno, podría hacerse a otra criatura. También es cierto. Podría aprovecharlo mejor. Sí, con una criatura que a ver si la mato, pues fuera bastante mejor, la verdad. Pega de 2. Perfecto, no me hace mucho más falta. Y vale, la verdad. Prefiero por ahora no tradear. Cuando me juegue algún lore para tapar a los bichos, entonces pues lo mataré. De cualquier forma, pero lo mataré, la verdad. Por cierto, eso, suscríbete, mira dónde está el lore. Suscríbete, ¿ok? Te dejaré por aquí arriba o aquí. Luego aquí una tarjetita en la cual puedes hacer clic y suscribirte en un Pass. Yo te agradezco un montón y tú no te pierdes vídeos de ese estilo. Spellbinder, ok, claro, con el maná que dan estos propios bichos aquí, ¿no? Pero se ha dado 2, ¿no? O es cosa mía. Agrega un maná de cualquier color tapeando los bichos, ¿no? Claro, pero no entiendo muy bien el por qué con 2 maná ha sacado de ahí. Ah, bueno, esto vale 2 maná, ¿no? Esto vale 2, se ha dejado con 1, perfecto. Buah. Ya sé que me quite lo que quiera. Que escoja, ¿no? Tiene protección contra licántropos, ¿no? Los licántropos no pueden hacer nada de esto. Yo me quitaría esto, yo que él. La caída bruta quizás, ¿eh? Ahí está, caída bruta. La ha hecho bien, la ha hecho bien. Ok, la ha hecho bastante bien. Para un paso final. Voy a cargarme, de hecho, quizás aquí sea lo más útil. Cargarme el Catilda, quizás para que no se dé maná y a saco. Que no se rampee. Y pues mi turno supongo que también una ira podría meter en el mazo. Ok, sí que es cierto que no hemos ido bastante mal, porque no paramos de robar tierra, pero alguna ira en el mazo podría ir bastante bien. Luego esto, ¿qué le vamos a hacer? Ahora mismo no vamos a hacer otra cosa. Mazmorra todavía no hemos entrado y ya queda enderezado. Si quiere pegar y tradear, perfecto para mí, ¿eh? No me importa. Cogemos algo de daño y para adelante. Yo la Spellbinder me voy a matar. Pase lo que pase, lo mato. ¿Me auxilia o algo? Puede ser, perfectamente. Juega Selesnya Human, es un mazo que había... que salió en estándar, ¿ok? Cuando salió en Istra, salió un mazo, una versión de Selesnya Humans, pero se quedó muy atrás. La verdad, se quedó muy atrás y ahora mismo no está en el meta ni puta coña. No sé, vamos, pero para nada. Me muere el bicho, se me muere, adiós, nos vemos. Voy yo, supongo, perfecto. Más removal no está mal, de hecho, mira, voy a intentar hacer las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Por qué no? Tierra negra. Más ventaja que saco yo. Incursión aquí. Muy bien, gente, vamos a entrar en mazmorra, pero hay que ver la mazmorra buena para entrar. Quizás sea la del medio, ¿no? Porque adivinamos al primero, luego ponemos un token para bloquear y cargarnos a los bichos del oponente. Y aguantar, poquito a poquito para aguantar. ¿Esto es instant, tío? Mira, esto se va a ir quizás al botón, ¿no? Por ahora. Quiero algo que tenga presión, que pueda resistir un poquito en la mesa. Y voy a matarle a este. Esto vale en el cementerio, tiene flashback por 5. Pues no se lo puede tener, ¿eh? Voy a quedar en 1-1 mejor. Para tradear, para cargarme al toque.
Pues no está mal, ¿eh? Aquí aguantando la partida, la verdad, yo creía que... Bueno, yo creía no, a ver, ha salido muy bien el oponente. Ey, eso no me gusta un pelo, ¿eh? No me gusta nada, tío. No me gusta nada de nada. Me pega de 4 para entrar el daño, por lo menos por ahora, ya he hecho un bloqueada luego. Aquí se ve esto, la verdad. Tengo que ponerme de otra forma. Y... Buah, pues no sé si se hace la Sigarda. Es que no... ¿Cuánto falta para entrar en daño? O sea, para completar la dungeon, perdón. Falta bastante, ¿eh? Yo no sé si hacérselo a Sigarda o hacérselo... Voy a hacérselo a Sigarda, pero por el tema de que cuando completemos la dungeon, pues entonces podremos matarla. Pero está ahí, la verdad. Por encontrar más uno, es una criatura que controlas. Tradear no estaría mal. Cada oponente tiene una vida, tu tampoco es para tanto. Sí, contado aquí. Tradeo con el token y punto, ¿eh? Más hecho de la mano. Si robamos, por ejemplo, cualquier tipo de forma de entrar en dungeon, podemos matar la Sigarda. Si no, pues tenemos que esperar bastante. Tiene vuela, arrolla. La criatura que controlas tiene +1/+1. Los humanos que controlas, perdón. Y dice siempre que Sigarda ataque si controlas 3 o más criaturas con fuerzas distintas. Mira 5 primeras cartas de tu biblioteca. Buah, eso no me gusta nada, la verdad. Y aquí voy a tener que, claro, chumbloquear. Si no quiero morir, voy a tener que chumbloquear. Por lo menos por ahora, ¿eh? Robo tierra y la primera partida mal, bastante mal, la verdad. Bastante mal. Espero robar algo que tuviera un poquito más de peso en la partida. Puede ser nadar, puede ser acelerar, puede ser cualquier cosita. Pero no hemos robado nada, absolutamente nada. Ya sea profesora Onyx, ya sea, tío, LoL, ya sea cualquier carta de estilo, habría estado bien, pero no hemos robado ninguna. ¿Qué se le va a hacer? La verdad, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno. Vamos a jugar otra partida y a ver qué tal. Mónica, no me hace gracia la mano. Prefiero tener algún bicho, por favor. Dame una mano útil. Y esta mano, mira, me voy a quedar, pero me voy a quitar de quizás aquí. Es que LoL tampoco es que sea muy malo en la mano, ¿eh? De hecho, si robamos suficientes tierras, podemos jugarlo. Aquí lo que no me gusta es la antorcha, porque no tenemos ningún bicho y no vamos a sacarle mucho provecho, la verdad. Que si robamos alguno, bueno, pues lo robamos. Pero por ahora no me hace mucha gracia. Juega el oponente Orthop. De hecho, jugamos lo mismo. Mira, si yo sabía que venía algún LoL, quitaba el LoL, la verdad. Ahora muy improbable, llevamos dos LoL y los dos lo hemos robado. Pero bueno. Orthop juega a él, puede ser lo mismo. Orthop Dungeons, que juegue, no tengo ni idea. Pero puede pasar, la verdad. Ok, mira el banquillo. Aprende, perfecto. A ver qué lo pilla. Ok. No está mal, mira, nosotros lo hemos robado muy bien. Esa carta está muy bien. Aspirante luminarca. Poco a poco ahí metiendo presión, iba a decir, pero bueno. Básicamente poco a poco aquí dopando a los bichos, ¿ok? Un Acelerak entraré supongo que en la que dice él, ¿no? Para que Acelerak entre lo más rápido posible. Y voy a descartar el LoL. Aquí el LoL sin duda. Ah, en realidad damos dos. O sea, un momentito. Elige cartas que mostrará a tu oponente. Él elegirá una de ellas para que la descarte. Pues mira. Cualquiera de ellos. ¿Cuál te da más por saco? Enseño los dos, tío. Es que eso, no me... Ahora mismo, ¿para qué, no? ¿Para qué? Mi pregunta. Perfecto. Me pega de 2. No bloqueo, es obvio. ¿Y qué pasa el daño? Nadar. Nadar ha sido el robo... Voy a hacer nadar, ¿eh? Nadar sin duda, tío. Puede haber pegado antes, que es cierto. Pero bueno, nadar es que te da toda la vidilla, tío. Te da toda la vidilla. Y voy a completar... Creo yo que adivinar uno, ¿no? Voy a completar del medio que da mucha ventaja, la verdad, en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo completamos mazmorra y da una ventaja fabulosa, tío, que me encanta la ventaja que da. Adivinamos uno, eso es perfecto. El top quizás vaya al bottom, por lo menos por ahora. No me hace mucha falta. Y contador sobre aspirante a luminarca, ¿eh? Pego de 3. Bien, llegado a este punto del vídeo. Aparte de decirte que te suscribas, que lo he dicho antes, dame en los comentarios. He pensado en traer una versión que aparte me enseñó un amigo, que es versión Azorius, ¿ok? Versión white, versión azul blanca. Que va, de hecho, bastante bien. Créeme, es muy agresiva y va genial. Dejadme en los comentarios si queréis que lo traiga o no queréis que lo traiga, como vosotros queráis. Dejadme en los comentarios, la verdad. Elige dos cartas, bueno, enseño dos cartas, elige una de ellas y me la descarta. Va a ser LOL. Y la caída, ¿eh? No quiero ninguna de las dos, la verdad. Es que la caída no está mal, pero ahora mismo removal para matar a algún bicho importante. ¿Para qué? O sea, ¿qué bicho tiene importante? Si ponemos por encima. Vale, me quita el LOL. Pues no entiendo muy bien la jugada. La verdad, no entiendo mucho, lo siento. No está mal, robo. Caída bruta puede hacer. Básicamente pondría contador, pegaría de 4. Podría tradear. Me conviene más tradear el aspirante quizás a tradear el nadar. Aparte entraron las del medio, ¿no? Las del medio ponían contador +1/+1 atacando. Ok, va a salir bien la jugada, ¿eh? Va a salir muy bien. Me cae por ejemplo eso, profesora.
Aquí incluso voy a poner el 1-1, el token. Y ahora que voy a pegar con Talbite sobre el nadar, que es más importante. Sé que a lo mejor me va a hacer, yo qué sé, bueno, doble block, no, que es una tontería. No creo que me haga doble block. Entro mazmorra de nuevo. Contador sobre algún bicho. Bueno, pues contador quizás sobre el token, ¿no? Porque otra cosa. Lo que tiene aire tampoco me hace mucha gracia. Así que hacerle perder una vida, ganar una vida, creo que está bien. Sí. De hecho lo veo mucho mejor. Chum bloquea, perfecto. Y el otro pasa. Vale, ya decía yo. Si el otro chum bloqueaba aquí, ya me veía yo bastante mal, ¿eh? Ya decía yo, hostia, una puta ira va a caer sí o sí. Gas de onda, perfecto. Ok. Puede entrar perfectamente. Removal. No, no tiene ahora mismo. Igualmente nada, no me juego nada. Voy a hacer Acelerac. Voy a completar la dungeon. Supongo en respuesta matará a cualquier bicho, ¿eh? Si está ahora mismo aquí enderezado, saca un enderezado y está ahí manteniendo prioridad, para algo será, la verdad. Acelerar, perfecto, que entra. Así me gusta. De hecho, Dungeon era una cosita. Vale, me decía acelerar. Bueno, no pasa nada. Por lo menos entro en Dungeon cuando entra. Dungeons es una cosita que. Un mazo que cuando salieron la mecánica de Dungeons. Prometía mucho, pero al final se quedó un poquito a nada, la verdad, por desgracia. Y me gustaba mucho, tío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Contador ahí, pego con todo. Sigo entrando en el dungeon, por cierto. Y esta voy a entrar quizás en la tumba. No, tumba no me hace falta. La del mago loco. Mago loco tampoco. Voy a entrar en la del medio otra vez, la verdad. Sí que es cierto que la del medio es que se completa muy rápido y te ayuda mucho tiene la partida. Caída bruta, la voy a dejar en el top, por si acaso, cualquier cosita, ¿no? Y es una buena hostia. Son 7 y 4, 11. 7 y 4, 11. Siguiente turno, si a lo mejor el oponente no... Yo qué sé, pues no hace mucho, pues tenemos letal. Si no hace una ira o algo. Buen tesoro. No hagas sangre en la nieve, tío. Sangre en la nieve. Adiós. Pero qué puto dolor. ¿Pero por qué coño hablo, tío? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? En serio. ¿Por qué tengo que hablar? Es mi pregunta. ¿Por qué hablo? Sangre en la nieve. Perfecto. ¿Cuál te va a devolver? Bueno. Ok. No está mal. No está mal. Descarta eso si quiere. Anda. De nuevo me ha dolido un montón, ¿eh? Me ha dolido mucho la partida. Voy a poner token, supongo, que ahora mismo... No, eso no. Ese token, coño, ese. Mejor. Y de turno. Sí que es cierto que dopa, ¿eh? Ahora mismo nadar dopa, está dopando al token. Eso me mola. Profesora. Ciencias ambientales de nuevo. La juega, perfecto. Yo entro en mazmorra antes de pegar. Para que no pueda tradear, no pueda matarme al nadar. Mira, voy a jugar una y perfecto. Para adelante, ¿eh? Así de simple, para adelante. Voy a un contador sobre el token. ¿Por qué? Porque si tiene removal para matarme y a dar, por lo menos consigo que el token no se muera, ¿ok? Cuando lo bloquee aquí. Y que sea mejor, la verdad. No sea tan mala la jugada. Robo, no está mal, robo. Un poquito antes habría estado bien, pero bueno, tampoco me voy a quedar. Pasan 6. Una buena recuperación en la ira. Y espero que no tenga otra. Es que ese mazo suele llevar 6 sangres en la nieve, no. 4 sangres en la nieve, ¿ok? 4 iras del estilo. Es que es muy buena, lo digo en serio. Muy, muy buena. De hecho es eso. Creo que debería tomar más peso del que tiene. Aunque valga 6 manás. El poder barrer la... Tío, es que es eso. El poder barrer la mesa y que luego vuelvan de nuevo los bichos del oponente. Da un puto asco que... Flipante, da un puto asco flipante, lo digo en serio. Ya irá por, supongo, por la sección de mascotas, ¿no? Si no me equivoco, irá por la sección de mascotas. Habría que verlo, claro. Ahí está, sección de mascotas. Y me da turno de nuevo. No es mal el robo. Puedo pegar por el aire. Puedo pillar ahí por el aire como Dios manda. Y voy a hacer turno. Por lo menos esto ya no puede matárnoslo. Tan fácilmente no puede matarlo. Claro, lo que habría que ver ahora, qué es lo que me renta más. No, daño primero, paso el daño. Y exhibición de mascotas. Exhibición de mascotas. Ah, lol, ok. Ahí me vale. Más casi de onda. Buen robo, el robo me gusta mucho. De hecho, lo que tiene en la mano es eso. ¿Tengo alguna forma de descartarle la mano? O sea, de descartarle lo que tenga en la mano.
Básicamente el mago loco no me vale. Voy a ver otras, ¿ok? Cada jugador pierde una vida. Esto tampoco me valga mucho. Dice, cada jugador pierde 2 vidas menos que descarte una carta. Él creo que perdía 2 vidas en este caso. Descarta una carta y sacrifica una criatura, un artefacto, una tierra para crear el 4-4. El 4-4 no me hace gracia, por lo menos por ahora en la partida. Pegar tampoco me hace mucha gracia, ahora que lo pienso. Y esto devuelve de coste de 3 o menos. Podemos devolver nadar pegando con él, ¿ok? Podemos devolver nadar. Y encima entramos en mazmorra cuando entra. Sí, me renta, ¿ok? Me renta bastante. Entramos en... Voy a coger la de la aniquilación. Voy a intentar matarlo poquito a poquito. No pego. Todo el turno. Despacio, no tengo mucha prisa. Bueno, sí tengo prisa, pero tampoco tanta, la verdad. Quiero matarlo, pero tampoco tengo mucha prisa. 0, perfecto, son 9 vidas por ahora. Bueno, 2 vidas es relativo, pero si consigo completar la dungeon, la que estamos ahora, es muy probable que a lo mejor gracias a ello pueda matarlo, pueda intentar matarle de la misma forma, ¿ok? O sea, que por ejemplo, haciendo daños poquito a poquito, pues a lo mejor consigo matarle, consigo limarle las vidas. Y encima del cementerio, como carta que le podemos devolver. ¿Qué coño, tío? Sacrifica una criatura, ¿vale? Entra eso, nos quita el removal. Me duele, no voy a decir que no, me duele bastante. Pero bueno, por lo menos se queda ahí tapeado en el turno, ¿no? Se queda ahí sin poder jugar la exhibición de mascotas. Y pega de 4, amenaza. Creo que voy a seguir pegando yo, fuera parte. Y voy a matarle el Lord. Puede ser una buena jugada, pero le pego a la cabeza. Yo tampoco sé si tiene letal. Él no tiene letal. No, él no tiene letal. Por mucho que quiera, no tiene letal. Y yo le pego de 4, a la cabeza. O sea, es una buena hostia, la verdad. Es una muy buena hostia. Creo que sí, voy a pegarle a la cabeza, tío. Pego, devuelvo al cementerio una criatura. Va a ser nadar, obvio. Nos vamos a los demás bichos. Y aquí voy a coger la otra. Que va a perder 2 vidas, menos que de sacrificar. Bueno, que descarte una carta. Y pierde 2 vidas, es obvio. Y él perderá 2 vidas seguramente. Pero se va, de hecho, a 3 vidas, ¿eh? O sea, está bastante mal. Tiene que pensárselo. Él tiene que pensárselo bastante. Esta jugada está bastante bien. Está muy bien. Pierde 2 vidas. Elige él. Se varía a 3, como he dicho antes. No puede bloquear con ninguna, ¿no? Vale, no puede bloquear ahí. Yo lo sabía. Block. Vamos a bloquear con el otro, ¿no? Ah, no, bloquea sí. Ah, claro, la -1/-1, ok. Pues se me muere. ¿Qué le voy a hacer? Y va él, a ver. Se transforma a tierra, perfecto. ¿Por qué parte vamos? Tío, es que está a 3 vidas, que está a punto de morir, pero es que... No sé si puedo matarlo o no. Siguiente es, pierde 2 vidas menos que sacrifique una criatura, artefacto o tierra. O sea, no va a perder 2 vidas ni de puta coña. Por mucho que queramos no va a perder las vidas. Atacar de la misma forma me conviene. Sería, me puede bloquear bastante. Me puede hacer doble block e irme a la mierda. Ok, al puto... Sí, a la puta mierda, básicamente. Así que no me hace mucha gracia el pegar. Pues bueno, por ahora. Incluso aunque pegue con este, no me hace mucha gracia. De verdad. Ni pegar con la tierra tampoco. Puede bloquear muy fácilmente y no lo veo. Ok, no lo veo. Voy a dar el turno. Que también podría quedar enderezado con la tierra, con la Madland. Para bloquear yo. También, pero yo qué sé. Prefiero jugar ahora mismo el zombie, ¿ok? Tiene turno meter más presión. Si puede, si cabe. Da 2 vidas. Profesora Onyx o Case con un +1. Se quedaría bastante mal. Si hagamos este mazo, por ejemplo, lo haría con gancho carne. ¿Ok? Una versión muy buena de este mazo sería con gancho carne. Nah, yo creo que él me mata ya, ¿eh? Ya con hacerme sacrificar es suficiente. Con Profesora Onyx. ¿Qué? ¿Entra en combate en serio? Tendrá letal, ¿no? De por sí, yo qué sé. Son 5... Ay, 5, 10, ok, sí tiene letal,
Pero no sé, prefiero jugar sobre seguro, ¿no? A lo mejor tengo yo cualquier mierda o no se ha dado cuenta de algo y la acaba cagando él. O sea, poca broma. Sí que es cierto, yo no he calculado bien, lo siento, no he calculado nada bien, pero él tendría que haber hecho un -3 aquí. No es tampoco jugársela, ¿no? O sea, como se la ha jugado. Pero bueno, básicamente eso. Hasta aquí el vídeo. Creo que el mazo podría ir mejor con nuevas adquisiciones de Innistrad, ¿ok? De Innistrad. De hecho, hay una versión de un mazo Orthop que ha salido, pero no es Orthop daño, es un Orthop midrange, por así decirlo, un Orthop control, que juega de hecho con Gaserionda, juega con nuevas cartas de Innistrad, juega con gancho carne, juega con cartas de estilo y el mazo es muy bueno. Pero claro, ¿qué me falta de ella a mí? La sangre en la nieve. Sangre en la nieve es una carta que he dicho desde antes que se me resiste, no tengo ninguna copia ni me sale ninguna copia, y cuando tengo algún comodín para intentar canjearla, siempre tengo otro mazo al cual canjear ese comodín, ¿ok? Que le viene mejor, pero bueno, el caso. Por lo menos si te has divertido, te ha gustado el mazo, quieres mejorarlo, quieres retocarlo, sobre todo eso, te dejaré en la descripción por si quieres copiarlo, ¿ok? Y bueno, pues recuerda darle mucho al vídeo, al canal, suscribirte, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.